Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo que por este canal se alimentan de la palabra de nuestro Dios. Para todas aquellas personas que por acá, por este medio, escuchan un mensaje para edificar, para transformar, para que podamos entender por medio del mensaje lo que nuestro amado Padre quiere hablar por medio de su palabra, la que estamos constantemente escudriñando, leyendo, estudiando, analizando, para siempre dar un mensaje un mensaje edificador, un mensaje transformador, un mensaje real, que por medio de la palabra, nuestro Dios, nuestro amado Padre, nos transmite, nos quiere dar a entender, nos quiere dar a conocer, que podamos conocer todo lo que Él tiene plasmado en su palabra. Todo lo que Él quiere hablarnos por medio de su palabra. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de comunicación. Le habla a sus hijos por medio de su palabra, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio por medio del Espíritu, por medio de muchos factores. Nuestro Dios nos puede hablar, pero en este caso, bueno, yo soy de los que me gusta mucho hablar mucho de lo que nuestro Dios quiere hablar por medio de su palabra. Me gusta predicar lo que nuestro Dios habla, quiere transmitir por medio de su palabra, que son tantos mensajes, tantas enseñanzas, tantos valores. Quiere nuestro Dios que las personas lo tomen como suyo. Quiere nuestro amado Padre, nuestro amado Cristo, que las personas puedan escudriñar e interpretar lo que Él quiere hablar por medio de su palabra, lo que Él quiere hablarnos a todos, a todos. Repito, tantas enseñanzas, tantos valores que nuestro Dios quiere que nosotros aprendamos, que seamos buenos hijos, buenos hijos. Aprendamos de las enseñanzas que Él nos tiene por medio de su palabra. Mucha enseñanza que nuestro amado Padre quiere que aprendamos por medio de su palabra, y Él nos deja tantas. Por eso que hoy en día la iglesia está en esa batalla, pues tratando de llevar estas enseñanzas a las personas, estas enseñanzas, bueno, a aquellos hermanos que todavía no han entendido. Pero de eso se trata, pues. Dice la palabra de que lo que recibiste, compártelo. Sea cualquier don especial que Dios haya dado a cualquiera de los hermanos. De gracia recibiste, de gracia dar.
Lo que recibiste, bueno, busca de ponerlo en función al servicio del reino, al servicio del reino de nuestro Señor, para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque vemos en la palabra, bueno, que nuestro Dios entrega dones y talentos. Algunos ya vienen con eso, algunas personas ya vienen, algunos hermanos ya vienen con eso incluido. Solo necesitan conocer a Cristo y ser bautizados con el Espíritu Santo. Y automáticamente esos dones se les serán activados. Les serán activados esos dones. Pero bueno, esos son misterios que nuestro amado Padre nos habla por medio de su palabra. Hermano, yo vengo a traerle una prédica, como siempre hago, escudriñando las Escrituras, tratando de que todas aquellas personas, todos aquellos hermanos que vean por este medio puedan entender el mensaje, puedan llenarse el corazón del mensaje que está en la palabra de Dios, que yo escojo de la palabra de Dios. La prédica se titula, hermano, Los ungidos con el Espíritu Santo. La prédica se titula Los ungidos con el Espíritu Santo. Los ungidos. Leyendo la palabra, como siempre hago, nos damos cuenta que en los tiempos de Moisés se ungían con aceite. El pueblo de Israel, bueno, hacía un aceite especial para ungir a los sacerdotes de aquel tiempo, los sacerdotes de la tribu de Leví, que nuestro Dios escogió para llevar el ministerio del tabernáculo y llevar el sacrificio de pecado por el pueblo. Entonces vemos que los sacerdotes, las cosas de nuestro Dios eran ungidas, pues era una unción, eran ungidos con aceite, un aceite, bueno, que era especialmente para eso, donde leemos la palabra y Moisés ungió pues el tabernáculo, el altar donde se hacía el sacrificio, Aarón, a los hijos de Aarón, y bueno, y normalmente leemos la palabra y vemos que se ungía a los reyes que eran elegidos para reinar en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, que nuestro Dios le decía a ellos el rey que iba a ser ungido para gobernar. Esa es la metodología que ellos tenían en ese tiempo. Hoy en día vemos iglesias, bueno, que ungen también con aceite, y eso está bien, porque la palabra nos explica, bueno, que todavía en estos tiempos está vigente ese método de ungir con aceite, bueno, con aceite especial que debe estar en oración, para ungir con aceite, bueno, a las personas. Leyendo la palabra, la comparación que hay entre el tiempo anterior y el tiempo hoy en día de ungir a las personas con aceite, es que en aquel tiempo, bueno, se ungía, le echaban la unción,
se ungía pues con aceite eran a los sacerdotes y a los reyes que iban a escoger. Hoy en día el Señor nos da una enseñanza, sale mayormente en Santiago, pues que hoy en día se le puede juntar, ungir con aceite a una persona o un hermano que tenga algún malestar. Bueno, dice la palabra que se puede orar por él y bueno, y clamar al Señor para que sea sano. O sea, pero la diferencia de hoy en día que es para sanar a las personas, para sacar algún tipo de enfermedad, para sacar algún tipo de espíritu. Hoy en día, pues, que hay iglesias que tienen ese método de ungir con aceite a algunas personas. Y eso está bien y eso es válido porque la palabra nos explica eso, pues que unas iglesias pueden tener esos métodos. Anteriormente estaban para los sacerdotes, para las cosas del Señor, para ungir a los reyes. En el tiempo del pueblo de Israel, pues cuando el Señor lo dirigía en el tiempo de Moisés y bueno, y mucho tiempo de los reyes que estuvieron en el pueblo de Israel. Bueno, leyendo la palabra nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de la unción del aceite. Que hoy en día, bueno, muchas iglesias tienen ese método y eso es válido. Lo único, hermanos, que no estoy de acuerdo, porque eso no lo dice la palabra. En el tiempo de Moisés, nuestro Dios le dio una orden a Moisés para que esa unción del aceite nada más fuera específicamente para los sacerdotes y para los reyes, o sea, que no fuera para más otra cosa. O sea, que no fuera para más, que no lo agarraran para estar ungiendo cosas que el Señor nos había mandado. Pues leyendo la palabra, como queriendo decir, le dio una orden a Moisés que no ungiera otras cosas que él no le dijera que ungiera. O sea, como queriendo decir, era específicamente para las cosas del Señor, para las cosas que Moisés tenía que hacer, pues la parte de ungir los sacerdotes, los hijos de Aarón, el tabernáculo, el altar de sacrificio, las cosas del Señor. Bueno, y después el Señor le empezó a decir que había que ungir los reyes que iban a gobernar. Pero hoy en día, hermano, como estoy diciendo, no estoy de acuerdo que agarren hoy en día iglesias el ungimiento de aceite para estar ungiendo que si carro, que si casa, que si cosas que no tienen nada que ver con lo que nuestro Dios nos enseña por la palabra, nos enseña, nos explica. El aceite hoy en día las iglesias tienen que agarrarlo es para ungir a las personas si tienen alguna enfermedad o tienen algún espíritu inmundo, que por medio del aceite, bueno, que esté orado, que esté un aceite que esté en oración para Dios, en ese caso sea ungido pues la persona. Pero ese es lo único que explica la Biblia hoy en día. Ya no, hoy en día no se unguen con aceite los presidentes o los reyes, no. Solamente la iglesia lo utiliza para ungir a un hermano, a una persona, bueno, que necesita ser sanada, liberada. Que hay un método hoy en día que está. Ese es uno. Ese es uno de las prácticas que tiene la iglesia. Pero la prédica se titula, hermano, los ungidos con el Espíritu Santo.
el mayor ungimiento, hermanos míos, es el del Espíritu Santo. Tenemos el ungimiento con aceite, pero un hermano, cuando es bautizado por el Espíritu Santo, ya está ungido, que puede tener, hermano, poder, autoridad para sanar. Él mismo, es hermano. Si tiene esos dones ocultos, esos dones que él tiene ocultos, bueno, automáticamente cuando el Espíritu Santo lo bautiza, esos dones se le activan. Ahí donde dice el Señor que cuando el Espíritu Santo venga sobre las personas, sobre algunas personas escogidas, esas personas activarán esos dones, donde tendrán prodigios, señales, milagros extraordinarios. La unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo, donde ahí, hermano, viene el poder, la autoridad. La autoridad, pues, ese hermano o esa hermana, cuando es bautizada o bautizado por el Espíritu Santo, automáticamente automáticamente es ungido. Ya repito, no es con aceite, sino es con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Aquella persona que tenga el Espíritu Santo está ungida. O aquel hermano o aquella hermana que tenga el Espíritu Santo está ungida. Ya está ungida, ya lo que tiene que desarrollar o conocer cuál es el don que tiene, o los dones que tiene en el mundo espiritual. Él dentro, pues los dones que nuestro Dios le colocó a él, pues antes de la fundación del mundo. Porque todos venimos con unos dones, talentos y dones, bueno, que el que lo activa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo activa. Pero para poder buscar esa activación, bueno, tiene que haber, hermano, una intimidad con el Señor. Tiene que haber una intimidad con el Señor. Hoy en día vemos que hay muchos hermanos en el mundo, bueno, que han tenido esa unción del Espíritu Santo, que de repente empiezan a hacer el ungimiento del Espíritu Santo. El hermano lo tiene o la hermana lo tiene. Ese no es que desaparece, no, ese está ahí. Cuando el hermano o el hermano ya es bautizado por el Espíritu, es ungido. Es ungido. Solo que tiene que mantener esa comunión con el Señor, pues bueno, orando, leyendo la palabra, ayunando, pues teniendo esa comunión para que cada día se le pueda activar con más fuerza lo que tiene. Lo que tiene. Bueno, puede ser también que hayan hermanos que automáticamente cuando son bautizados, bueno, se le detecta porque hablan en lengua. Esa es ahorita la señal que más métodos que nos damos cuenta del método, pues que cuando una hermana o un hermano es bautizada, vemos que habla en lengua. Otros son bautizados también, pero tienen otro tipo de dones, pues que son muchos dones que están en la iglesia. Son muchos dones. Son, bueno, dones y talentos que están al servicio para la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un hermano o una hermana es ungido, son ungidos. Bueno, tiene dos opciones. Una, o sigue avivando el fuego que hay en él, o lo apaga. Como le dijo una vez
como le dijo, sale en la palabra, el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el don del fuego del Espíritu que hay en ti, o sea, el don, o sea, que eso hay que activarlo, eso hay que alimentarlo, pues, conectándose con el Padre. Bueno, vemos por la palabra, pues, orar, pero automáticamente es una unción, porque son ungidos todos aquellos hermanos cuando el Espíritu Santo es derramado en ellos. Cuando el Espíritu Santo, ellos son bautizados por el Espíritu Santo, automáticamente hay una unción. Pero yo repito, ellos tienen que descubrir, ellos tienen que saber cuál es el poder que nuestro Dios le ha dado a ellos. Porque, repito, hay hermanos en el mundo, en las iglesias, bueno, que sacan demonios, hacen milagros, prodigios, señales impresionantes, que están ungidos con el Espíritu Santo. Ya hoy en día el ungimiento con aceite es válido, pero la unción, el ungimiento, hoy en día, que también reflejamos por la palabra, es por medio del Espíritu Santo, donde nuestro Señor fue ungido por el Espíritu Santo, fue ungido. Los apóstoles fueron ungidos por el Espíritu Santo. Y vemos que ellos hicieron milagros, prodigios, bueno, de mucho, el poder, pues tenían el poder, donde bueno, pues los demonios corrían cuando ellos pasaban por los sitios, porque estaban ungidos con el Espíritu Santo, que es algo poderoso, es algo ya de otro nivel, pues otro nivel más poderoso. Lo que todos aquellos hermanos que estén ungidos, que eso existe. ¿Qué es lo que pasa? El enemigo lo que busca es de apagarlos. Cuando ellos están ungidos, el enemigo lo que busca es que apagarlos, que ellos no entiendan. ¿Por qué? Porque le hacen daño a las tinieblas. Y eso ha pasado, hermanos. Hay hermanos que han sido ungidos con el Espíritu Santo, pero no buscan de avivar lo que Dios ha puesto en ellos, sino llegan y se duermen, pues, y entonces, como queriendo decir, pues no alimentan el espíritu con oración, buscando en intimidad con nuestro Dios. Y entonces el espíritu no lo aviva, bueno, y entonces con el tiempo se secan, no alimentan el espíritu, porque eso funciona de esa forma. Aunque esté la persona ungida con el Espíritu Santo, tiene que buscar cómo alimentarse, cómo alimentar el espíritu, para que siempre esté avivado, pues, para que siempre esté con poder, con poder. Hay hermanos que cuando son ungidos con el Espíritu Santo, bueno, tienen un poder impresionante. O sea, pueden tener un poder impresionante. Repito, que pueden caminar por las calles. Bueno, y las personas, después los demonios empiezan a volverse locos, porque son hermanos que están ungidos con el Espíritu Santo. Esa es una unción, bueno, de otro nivel, pues. De otro nivel. El Señor, los demonios no los, el Señor, la presencia del Señor nada más atormentaba a los demonios. Nada más la presencia, pues. Atormentaba a los demonios, porque el Señor estaba ungido. Bueno, y esa misma unción la tiene la iglesia. Todos aquellos hermanos cristianos también pueden tener esa misma unción, o sea, ese mismo ungimiento, que repito, lo han tenido algunos hermanos, pero como ha pasado, apagan el espíritu, pues no avivan el espíritu, no mantienen avivado el espíritu con la oración, leyendo la palabra, manteniendo el ayuno, que son las principales herramientas que debe de tener un cristiano.
Es tener un cristiano que para poder estar todo el tiempo avivado, pues avivado. Y cuando el Señor lo quiera utilizar, bueno, lo utiliza para demostrar el poder del Espíritu Santo dentro de él. Porque esos dones, hermanos, lo activa es el Espíritu Santo. Lo activa es el Espíritu, esa unción cuando ese hermano es bautizado por el Espíritu Santo, o esa hermana, pues bueno, vemos en la palabra que hay muchos dones. Hay muchos dones y puede tener algunos de esos dones, y bueno, y lo activa. Y eso hoy en día está en muchos hermanos. Que son ungidos con el Espíritu Santo. Automáticamente, cuando son bautizados por el Espíritu Santo, son ungidos. Les repito, solo tienen que descubrir cuáles son sus dones. ¿Cuáles son sus dones? Para poder, hermanos, ponerlos a servicio del reino. Ponerlos al servicio del Evangelio del Señor. Y yo escogí, hermano, unos versículos, bueno, que explican esto, como siempre yo hago para explicar bien lo que yo quiero hablar. La prédica se titula Los ungidos con el Espíritu Santo. Los ungidos, pues. Muchos hermanos que tienen esa unción del Espíritu, bueno, que hacen prodigios, milagros, prodigios, milagros, señales, donde ya no es el aceite. El aceite, bueno, lo tenemos y podemos, pero es para ungir las personas, bueno, que vayan, que puedan ser sanadas, liberadas. Bueno, podemos tener ese método, pero una persona, un hermano o una hermana que tenga la unción del Espíritu Santo, nada más con ponerle en la mano, bueno, pues tiene que automáticamente, si tiene el don de sanación, ese don, esa persona es sanada. Si tiene el don de liberación, esa persona es liberada. Sí, bueno, imagínate, tantos dones que nos habla nuestro Dios por la palabra. Y eso se activa por medio del Espíritu Santo. Ese ungimiento ya no es, bueno, en este caso nosotros hoy en día, pues ya no es que en aquel tiempo que ungían con aceite, no. Y repito, el aceite hoy en día que ungen a las personas, le hacen ungimiento con aceite, pero es para hacer una liberación, porque la persona sea sana, porque la palabra explica que es para que la persona sea sana, sea libre, bueno, algo así. Pero no es eso no es para estar ungiendo ni carro, ni casa, ningún tipo de inmueble, no. Eso no es para eso, porque la palabra no explica eso. Pero está pasando, bueno, que en algunas iglesias empiezan a estar ungiendo carros y que casa, y eso no funciona de esa forma, porque eso no es para eso. El aceite, bueno, que una iglesia lo tenga y quiera ungir, es para ungir a las personas. Y los que sean ungidos con el Espíritu Santo, ya eso es otra cosa, que son bautizados por el Espíritu Santo y son ungidos con poder, con autoridad, con dominio, con amor. Eso es otra cosa. Porque la palabra no explica, la palabra a mí no me explica que el aceite hoy en día, porque en aquel tiempo cuando Moisés, Dios le especificó
a Moisés, que era lo que tenía que ungir con el aceite. Le prohibió a Moisés que no agarrara el aceite para estar ungiendo cosas que él no le dijera. O sea, que solamente era para las cosas del Señor, que era, bueno, en ese tiempo, cuando Moisés tenía esa responsabilidad, que era el tabernáculo, que eran los sacerdotes, que eran los reyes, nada más, nada más. No era para estar ungiendo otras cosas que no, nada más eso. Dice la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y guardarán mis preceptos, y los pondrán por obra. Nuestro amado Padre, pues. Dice aquí la palabra. ¿Qué dice aquí la palabra? Nuestro amado Padre pondrá, esto es Ezequiel, los profetas mayormente en el Viejo Testamento profetizaron que nuestro amado Padre iba a poner, nos iba a entregar el Espíritu Santo por medio de su Hijo. Bueno, yo escogí este versículo de tantos que hay. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y guardarán mis preceptos, y los pondrán por obra. Él pondrá, y es así. Hoy en día tenemos el Espíritu Santo, el que nos unge. Somos ungidos por el Espíritu Santo. Somos ungidos por el Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire esta palabra poderosa. Esta es una palabra poderosa. El Señor, nuestro amado Cristo explica aquí que el Espíritu de nuestro Padre estaba sobre él, por cuanto lo ungió. ¿Para qué lo ungió el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, para traer buenas noticias a los pobres, a la gente pobre. Y lo envió, pues. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pues. A eso vino nuestro Señor. A eso vino nuestro amado Cristo. A sanar los corazones de todas aquellas personas que están contaminadas, pues. Que están quebrantadas, pues. A pregonar libertad a los cautivos, a todas aquellas personas que están cautivas, pues, de la mente. Bueno, a hacerlas libres, a hacerlas libres, a traer vista a los ciegos, a los que no ven la verdad. Bueno, a traerle vista a ellos, pues, a sanar a los que están ciegos, ciegos por enfermedades y ciegos porque no ven la verdad, a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Mucha gente, hermano, en este mundo que está oprimida por el diablo, oprimida de muchas formas. Y para eso es que nuestro Dios unge por medio de su Espíritu Santo a muchos hermanos, para traer libertad a los que están cautivos, para traer libertad a los que están oprimidos, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo, hermano. Es que nosotros obtenemos esta unción, bueno, y ahí activamos los dones espirituales que hay en el mundo: el don de lengua, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de interpretación de lengua, el don de liberación, el don de sanar, el don de interpretar sueños,
el don de discernimiento de espíritu, muchos dones que están, hermano, en la iglesia. Y cuando un hermano es ungido, esos dones se activan. Porque la unción del Espíritu Santo está en él. Bueno, y a raíz de cuando pasa eso, bueno, tiene que conocer el Señor, porque ya conocía y él sabía de dónde venía. Bueno, el mismo Dios, pues, el Hijo de nuestro Padre, pero el mismo Dios. Pero bueno, hoy en día muchos hermanos cristianos no conocen, tienen años en la iglesia, pero no conocen esto. No conocen el poder del Espíritu Santo, el verdadero poder del Espíritu Santo. No lo conocen, claro, y Satanás no le conviene. La estrategia de él, que la gente no sepa el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, el ungimiento. Hermanos ungidos que tienen poder para liberar a los cautivos, a los oprimidos, para quebrantar los corazones, para liberar a aquellos que tienen el corazón contaminado por el diablo, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, sigue diciendo la palabra del Señor, Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta palabra poderosa, a todos los oprimidos por el diablo. El Señor fue ungido por el Espíritu, pero vino a traer libertad, vino a traer restauración, vino a edificar, vino a transformar, vino a sanar a todos los que están ungidos. También tienen que hacer lo mismo. O sea, a todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, que están ungidos. Y todos aquellos que están ungidos por el Espíritu Santo, hermanos, bueno, deben de saber que la batalla que tienen es con el diablo. No es con las personas, es con el diablo. O no es con otras iglesias, no, es con el diablo. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Bueno, lo primordial que cuando somos ungidos con el Espíritu Santo, bueno, debemos hacer el bien a todas las personas. Porque repito, nuestra batalla es con el diablo, no es con las personas. Que el diablo tiene, hermano, oprimidas a las personas de muchas formas, en enfermedades, bueno, en muchas cosas que están hoy en día en el mundo. Y las personas están atrapadas. Y Dios, nuestro amado Padre, por medio de su Hijo, que es el que bautiza, Jesucristo es el que bautiza. Dice la palabra que Juan bautiza en agua, pero él bautiza en el Espíritu, que es su Espíritu Santo, el que hoy en día tiene la iglesia. Tiene la iglesia. Y es la que debe de buscar muchos hermanos para que sean bautizados, sean ungidos por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que da esa unción. Esa unción la da el Espíritu Santo. Esa unción, o sea, ese ungimiento. Dice la palabra del Señor
Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les recordará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En ese tiempo estaba el Señor con los apóstoles, explicándole tantas cosas, y Él les explicó, bueno, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, Él les va a recordar todo lo que yo hablé con ustedes. Es el Consolador, el que el Padre mandará en mi nombre. Les recordará todas las cosas. Es el que tenemos nosotros hoy en día, la iglesia, pues. El Consolador, nuestro amigo de batalla, el Espíritu Santo, nuestro Consolador, que consuela nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. El Espíritu Santo, el que nos unge. Somos ungidos por Él para Cristo. Por Él para Cristo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Hechos, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendor como de un viento fuerte que soplaba, el cual llenó toda la casa desde donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Ve? Aquí automáticamente, bueno, la señal, una de las señales, hay muchas, pero una de las señales, cuando un hermano es bautizado, ungido con el Espíritu Santo, es que automáticamente el hermano habla en lengua, pues. Esa es una de las señales, pero puede ser bautizado por el Espíritu Santo, pero puede tener sus dones en otras áreas, no nada más en lengua, lo puede tener en otras áreas, pues. En otras áreas, pero tiene la unción, pero la tiene en otras áreas. Puede ser que tenga el don para liberar, puede hacer liberación, para sanar a los enfermos, pero es ungido. Pero mayormente se ha visto, pues, que el hermano que está bautizado habla en lengua, pero aquí estos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto fue cuando el Señor le dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Es que los ungió a ellos. Y de ahí para allá, esos fueron los apóstoles, y de ahí para allá empezaron a hacer milagros, prodigios, señales. Bueno, que el apóstol Pedro, con la sombra los demonios corrían. Pues, la sombra del apóstol Pedro, imagínate. Dime el apóstol Pablo estaban ungidos. Cuando el apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo, bueno, nada más los paños de él, bueno, se los llevaba a las personas y las personas se sanaban. Muchos siervos del Señor cuando fueron bautizados, aquí estaban los apóstoles, los siervos, pues había muchos siervos en el día de Pentecostés, estaban todos juntos ese día, y ahí fueron ungidos. Todos ellos con el Espíritu Santo fueron ungidos y sellados. Ungidos, bautizados, ungidos y sellados con el Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Mira esta palabra poderosa. Recibiremos poder. La iglesia, todos aquellos hermanos que han sido bautizados, tienen poder, pero tienen que avivarlo, porque si Satanás se lo apaga,
Si Satanás busca de apagarle ese poder, bueno, imagínate. Se secan, pues se secan, pero tienen que avivar ese poder. Tienen que avivarlo. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El poder, pues. Y me serán testigos. Le dice, el Señor le dice a los apóstoles. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ahorita pues que está la iglesia por todo el mundo llevando el mensaje. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, la iglesia, los hermanos. Y ahí estamos unidos con el Señor. Porque un espíritu somos con él. Un espíritu somos con él. Todos aquellos que se han ungido con el Espíritu Santo. Todos aquellos que te han ungido con el Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado. Permanecer en Él. Bueno, cuando tenemos la unción, debemos permanecer en Cristo, ser obediente a Cristo. Cuando somos ungidos, aquí dice el apóstol Juan explicando estas cosas, pero la unción que ustedes recibieron de Él, o sea, la unción que recibimos de Cristo, cuando somos bautizados, porque Cristo es el que bautiza, permanece en ustedes, esa unción permanece en nosotros, esa unción no es quitada, lo único es que se apaga porque dejamos de alimentar el Espíritu en la oración, en lectura de la palabra, en el ayuno, en esa comunión con el Señor, dejamos de alimentarnos con eso y la unción el Espíritu se apaga, pues. Es como una candela, si tú le metes leña a ella se enciende, pero si no le metes leña, bueno, eso queda ahí apagado. Y no tiene necesidad de que nadie los enseñe. Y entonces el Espíritu Santo, la misma unción, nos revela todo, nos empieza a revelar las cosas, nos empieza a subir de un entendimiento más avanzado. Así como la unción misma les enseña todas las cosas. Todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, como quieren decir, no, eso no es mentira, eso es real. Eso es real. Porque el enemigo busca de engañar a muchos hermanos para que no crean esto. Para que no crean esto. De la unción, el ungimiento del Espíritu. Según ella les ha enseñado. Permanecer en Él. El enemigo busca de engañar, de confundir a muchos hermanos, pues. Bueno, que tienen el ungimiento, son ungidos, pero repito, no avivan el espíritu, no lo avivan, pues, y eso hay que avivarlo, eso hay que mantenerlo avivando. El espíritu, bueno, meterle leña, pues, como meterle leña. Esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, esa comunión ahí, clamándole al Padre. Sigue diciendo la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Y el que nos confirma con Cristo, y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Este es el apóstol Pablo, pues, explicando aquí. Y el que nos ungió,
es Dios, el cual también nos ha sellado, bautizado, ungido y sellado. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. El Espíritu Santo está en nosotros y somos ungidos y sellados. Y en nuestro corazón, bueno, lo que él empieza es a limpiarlo, a limpiarlo, a limpiarlo, a limpiarlo. Y a darnos sabiduría, pues, sabiduría, entendimiento para poder comprender el propósito. Bueno, repito, ahí donde el enemigo busca de atacar, pues de atacar, de confundir a esos hermanos, de confundirlos, porque son un peligro para el reino del diablo, son un peligro para las trampas de él, o sea, son un peligro para las obras, porque esos hermanos cuando son ungidos, bueno, vienen con un poder para desbaratar todo lo del diablo, y el diablo dice, no, tengo que confundirlo, tengo que confundirlo porque esto es un peligro. Y eso pasa hoy en día. Hay muchos hermanos en el mundo que son un peligro para el diablo en el mundo. Hoy en día hay hermanos que están por el mundo que son un peligro para el diablo. Y él lo sabe. Él lo sabe. Y claro, esos hermanos no caen en las trampas del diablo. No caen porque esos hermanos tienen la unción del Espíritu y conocen todo. Pero el Espíritu Santo les revela todo. Les revela a esos hermanos. Les revela todo, como dice aquí. Y no tiene necesidad que nadie les enseñe, porque el Espíritu Santo es el que le va enseñando, es el que lo va adiestrando, es el que lo va, bueno, pues, como un maestro, es el que le va advirtiendo, es el que le va, es el que lo va corrigiendo, es el que lo va enseñando. El Consolador, nuestro Consolador, que nos unge con poder, como dice el Señor ahí. Tendrán poder cuando venga sobre usted el Espíritu Santo. Tendremos poder. Tendremos poder. Y hay poder en muchos hermanos. Poder para desbaratar las obras del enemigo. Hay poder. Dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Mira esta palabra, de amor y de dominio propio. Esta palabra es poderosa. No nos ha dado nuestro Padre, por medio de su Hijo, espíritu de cobardía, sino de poder, pues, del poder para golpear las obras del diablo que está en el mundo. Las altimañas del diablo, las mentiras del diablo que están en el mundo, para golpear, hermanos, todo aquello que se levanta en contra de los valores de Dios y de amor y de dominio propio. Pues el Espíritu Santo nos llena de amor, que podamos nosotros tener ese amor por el prójimo, a pesar, repito, nuestra batalla es con el diablo. Nuestra batalla no es con las personas, no. Son con las prácticas que el diablo tiene en el mundo, que hay muchas, hermano, hay muchas. Y nuestro Dios nos unge con el poder para que nosotros en la iglesia advirtamos. Bueno, y muchos hermanos que hacen milagros, prodigios, sanas. Bueno, esos hermanos están ungidos, pero advirtamos. O sea, estemos alerta, pues, a que podamos siempre hablar las trampas del mundo, los engaños del mundo. Los engaños del mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor, 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo esta palabra del Señor aquí? Que nosotros no recibimos el espíritu del mundo,
Recibimos, es el Espíritu de nuestro Dios. Somos ungidos por el Espíritu de nuestro Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Hablamos no con palabras enseñadas por humanos, no, por sabidurías humanas, no. La palabra es la mente de Dios. La palabra, la Biblia, es la mente de Dios, la mente de Cristo. Sabidurías humanas, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña, nos revela lo que nuestro Dios, muchos secretos que hay en la palabra. Que hay en la palabra nos da sabiduría para entender lo que está en la palabra y podamos nosotros dar a explicar a algunas personas, a algunos hermanos que no puedan entender pues lo que nuestro Dios quiera transmitir, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, lo espiritual que es uno dentro de nuestro espíritu a lo espiritual. Sigue diciéndolo la palabra del Señor, Romanos capítulo 15 versículo 13, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de paz y el Dios de esperanza nos llene de gozo, de paz, y nosotros creer que estamos en lo correcto, en Cristo, que estamos en lo correcto, en el camino correcto, de defender nosotros, de defender el Evangelio, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, hermano. El que nos unge, somos ungidos por el Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Santiago capítulo 4 versículo 5. ¿O piensa que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo, hermano, nos anhela celosamente. Cuando el Espíritu Santo nos unge, nos sella, Él nos anhela, hermano. Él se pone triste cuando nosotros buscamos de hacer cosas que a Él no le agrada, o buscamos de no obedecer a Dios. El Espíritu Santo se pone triste. Y hay una cita donde el apóstol Pablo dice: no pongan triste al Espíritu Santo, porque se pone triste, porque Él nos anhela, nos quiere cuidar, nos quiere enseñar, nos quiere revelar, nos quiere dar poder para que nosotros desbaratemos las obras del diablo. Es las obras del diablo, no es para estar no es para estar fanfarroneando. No, es para desbaratar las obras del diablo. Para eso Dios le da el poder a la iglesia. No es para estar fanfarroneando. No, fanfarroneando. Porque lamentablemente eso pasa en algunos hermanos. Pero bueno. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, nos ama celosamente, nos quiere celosamente. Y por eso, bueno, Él nos advierte en tantas cosas. Nos advierte en tantas cosas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Somos templo de Dios, somos ungidos de Dios. Somos ungidos de nuestro Dios. Somos templo de Él. Somos templo de su Espíritu. Somos ungidos para Él. Así como Cristo fue ungido y le dijo a los apóstoles: ustedes también ahora van a ser ungidos con poder. Así como yo fui, pero ahora le toca a ustedes. Y de allá para acá, bueno, tenemos ese regalo de nuestro Padre. Tenemos ese regalo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocerán todas las cosas. Tenemos la unción de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y conoceremos todas las cosas. El Espíritu Santo nos va a ir revelando, nos va a ir
bueno, pues la mente nos la va a conectar con la mente de Cristo. Nos la va a conectar, porque eso es lo que quiere Él, para que nosotros hagamos su voluntad, para que nosotros andemos en la voluntad de Cristo. Bueno, es una batalla porque estamos peleando contra un enemigo peligroso aquí en este mundo, que anda como león rugiente, como dice la palabra, pero somos ungidos, hermano. Sigue diciendo la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, somos ungidos, sellados, bautizados y hijos de Dios. Somos hijos. Todos aquellos hermanos y hermanas que tengan el Espíritu Santo, que sean ungidos con el Espíritu Santo, son hijos de Dios, son hijos. Ellos tienen que saberlos. Bueno, la señal que más frecuente es hablar en lengua. O sea, que el hermano o la hermana, bueno, habla en lengua. Y ahí, oye, se da cuenta ella o él que, bueno, es bautizado, ahí es bautizada. Tiene que buscar ahora cuál es el don que tiene de poder, cuál es el don que Dios le revela de su poder para poder ponerlo al servicio del reino de nuestro Señor, aquí en la tierra. Pero somos hijos de Dios, lo dice la palabra, hermano, aquí lo dice la palabra, porque todos los que son guiados, somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, hay muchos hermanos que son guiados por el Espíritu de nuestro Padre y sabemos que son sus hijos. Hay unos que son desobedientes, son hijos desobedientes. Son hijos desobedientes. Bueno, como nuestro Padre es un Dios de misericordia, bueno, los llama que vuelvan al puesto de batalla, al puesto de batalla, para que desbaraten las obras del diablo, para que obtengan lo que un día tuvieron, los dones espirituales, en la unción, el ungimiento del Espíritu, Pero hay unos hermanos que ya son ungidos, unos que ya no están, bueno, y esa pelea sigue en el mundo, porque repito, estamos batallando con un enemigo peligroso, que está en el mundo y está apurado, pues, está apurado en el mundo, en los países del mundo, trayendo todo tipo de prácticas en el mundo, y eso el Espíritu Santo nos lo revela. Hay hermanos que el Espíritu Santo les revela eso y no quieren hablar, no dicen nada, se quedan callados, porque tienen miedo de que, bueno, de que la iglesia se le vaya, tienen miedo de que la iglesia de la gente se le vaya, o tienen miedo de hablar la verdad. Pero bueno, en esa batalla estamos, pues. En esa batalla estamos. Están muchos hermanos en el mundo. Está la iglesia de Cristo en el mundo. Está la iglesia de Cristo en el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hechos capítulo 10, versículos 44, 45, 46. Mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, como queriendo decir, alababan a Dios. Alababan a Dios. Este es el apóstol Pedro, pues. Llegó a una casa, en la casa de Cornelio, el apóstol Pedro, porque
lo había mandado a buscar. Y al llegar a la casa de Cornelio, el apóstol Pedro dando el discurso, bueno, sobre ellos cayó el Espíritu Santo y los bautizó. Y bueno, y la señal que se dio, que empezaron a hablar el don del Espíritu. Fueron ungidos con el Espíritu Santo. Y la circuncisión, pues, como queriendo decir, los que todavía guardaban la ley, se quedaron sorprendidos, porque ellos pensaban que nada más era en los israelitas que el don del Espíritu nada más era para ellos. No, el don, la unción del Espíritu Santo es para el que la quiera. El ungimiento del Espíritu Santo es para todos aquellos que la quieran, que quieran tener y quieran trabajar para Cristo. Bueno, mayormente estos son escogidos. Estos son escogidos. Hermanos escogidos. Hermanos escogidos. Que sobre ellos hay un ungimiento, pues. Hay este poder, el poder del Espíritu, cuando son ungidos con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, bueno, automáticamente el apóstol Pedro, bueno, tenía poder, tenía poder, estamos hablando de poder. Hoy en día no se ve mucho en las iglesias ese poder que tenían los apóstoles. O sea, vemos que en verdad sacan demonios, pero un poder, hermano, como los apóstoles no hemos visto todavía, pero eso va a venir, hermano. Ese poder va a venir en hermanos que están escogidos para eso, que tienen uno de los 5 ministerios. Ese poder que van a ser ungidos de una manera impresionante. Que ese poder que tenía el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y los apóstoles, bueno, va a caer sobre ellos, como dice, como quería el profeta Eliseo, doble porción, pues, del Espíritu. Bueno, imagínense, eso es algo poderoso, como dice la palabra: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Será cuando hayan sido ungidos por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, donde, hermanos, podrán muchos hermanos resucitar muertos. Los paralíticos, nada más con su presencia, se pararán de donde están, pues. Nada más con la presencia. Los paralíticos, los enfermos, nada más con la presencia de esos hermanos, pues. Esos hermanos que están escogidos para eso. Hoy en día batallan. Hoy en día batallan, pero bueno, solo Dios sabe el momento. Solo Dios sabe el momento. Solo Dios sabe el momento. Bueno, hermano, esta es una prédica con mucho amor y cariño que se tituló Los ungidos con el Espíritu Santo. Que la paz de nuestro amado Cristo esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.